un agradecimiento enorme, ¿no? por esta invitación. Siempre es un placer. Resultado de la búsqueda de la información y de estar al día precisamente. Unos de estos, no sé cómo se llaman, pero son para folletitos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece. Aquí ya está Susana Corso. Susana Corso, que también tengo la oportunidad. Muy buenas noches, amigas de Educación Especial hoy, 14 de febrero de 2023. Felicidades a todos por este día. Y tenemos el gusto hoy de platicar. Invitamos a un maestro de Nayarit que va a compartir con nosotros un buen tema. Él es el maestro Israel Germán. ¿Cómo está, maestro? Muy buena noche. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Pues bienvenido, maestro. Hoy nos va a compartir un tema bastante interesante que es el tema del uso de las regletas, ¿no? Un material bastante interesante, poco a veces compartido en este tipo de espacios, pero el día de hoy el tema es el uso de las regletas para la adquisición de las matemáticas en el aula. Y además el maestro nos va a compartir estas experiencias de trabajo con niñas y niños con alguna condición de discapacidad o algún problema específico del aprendizaje. Entonces, eso también es lo relevante del tema que nos va a compartir. Y les voy a leer un poquito acerca del maestro, si me lo permite. Él es licenciado en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje es la que es normal de especialización de Nayarit. Sí, el Sí, Instituto profesor. Estatal de Educación Normal de Nayarit. Ah, perfecto. Y licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Nayarit. Lleva también 21 años de servicio. Ha trabajado en CAM y USAER. Y bueno, pues también tiene diferentes estudios como doctorado en formación didáctica y bastantes diplomados en otro tipo de materias y asignaturas y cursos. Entonces, también ha sido supervisor, también ha estado trabajando en el Departamento de Educación Especial de Nayarit, y bueno, actualmente es docente especialista, docente de apoyo, ¿verdad? En una USAER. Así es. Pues con esta experiencia que tiene el maestro, le agradecemos a
a la maestra Ivonne Hoyos, que nos hizo el contacto con el maestro, para poder hoy compartir este tema. Entonces, pues el espacio es suyo, maestro. Entiendo que yo pueda apoyarle. Aquí vamos Sí. compartiendo. Pues muchas gracias, Alfonso, y pues a todos los compañeros de educación especial y de otros niveles, ¿verdad? Que están viendo pues este programa, ¿verdad? Que como bien tú lo titulas, charlas, ¿verdad? Respecto a los temas de educación especial hoy. Pues primeramente quisiera compartirles cómo fue mi experiencia en el acercamiento, cómo fue que yo descubrí este material didáctico, porque en alguna ocasión, viendo por ahí algunos tutoriales, ya ves que ahorita estamos, o sea, el acceso a la información, al conocimiento, o sea, podemos nosotros investigar por nuestra cuenta, pero me llamó mucho la atención que en uno de estos videos, un profesor decía que las regletas Cuisinart es un material un tanto elitista, ¿verdad? Te voy a explicar por qué, desde qué punto de vista lo decía este compañero, ¿no? Decía que era un material desde un punto de vista elitista, en el sentido de que hasta hace pocos años este material se ha estado trabajando, empezando a trabajar en las aulas como un recurso didáctico para el aprendizaje de las matemáticas, lo cual pues es algo sorprendente, puesto que la creación de este material pues es desde la década de los 60. Antes, en 1952, Georges Cuisinart fue el precursor o quien creó prácticamente este material didáctico, que desde mi punto de vista es fabuloso. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, ahora sí, aprovechando que estamos en el día 14 de febrero, fue amor a primera vista, ¿verdad? Y la verdad que me siento muy contento de poder trabajar este material, y en este momento pues de compartir con todos los compañeros un poquito de la experiencia que yo he podido lograr, ¿verdad? Trabajando con este material. Este, Cuando hablamos de que es un poco elitista, es de que este material no es por el costo del material en sí pues no son muy caros, el material de las regletas, ¿sí? Lo que viene siendo más bien es de que era un material que estaba únicamente utilizado por investigadores o personas muy especializadas en el área de las enseñanzas de las matemáticas. Entonces, ahora ya, como recurso didáctico en las escuelas, pues quiero decirte que yo me encontré con este material en la escuela donde trabajo, o sea que ahí estaba, ya lo teníamos. Sin embargo, antes de este curso al que yo pude asistir con el maestro Genaro, que es un maestro, un excelente maestro, conocedor de la materia de las matemáticas, que trabaja en el nivel de educación primaria aquí en Nayarit, al cual pues le mando un saludo y le agradezco el hecho de que me hayan invitado a esta capacitación. Esta capacitación la tuve yo hace como 4 años, y desde entonces no he dejado de aprender de cómo se trabajan las regletas. Recuerdo que en esa ocasión él nos dijo: ahorita no nos vamos a meter con las fracciones porque no me van a entender, porque vio que los maestros al momento de estar trabajando las regletas era como un proceso de desaprender, o sea, porque nosotros ya tenemos una conceptualización del número, las operaciones de manera formal y abstracta, y entonces pensar como el niño, bajarte a su nivel, es un proceso como que se nos complica a los adultos. Entonces, de hecho, en esa experiencia yo me di cuenta que algunos maestros incluso decían: oh, esto, ¿cómo esto, un niño puede trabajar con esto? Si ni siquiera yo lo entiendo, cómo se trabaja la multiplicación, porque estábamos trabajando multiplicaciones con el valor posicional, ¿verdad? Entonces, yo tuve que ir, o sea, esto no se puede transmitir, o sea, no es un conocimiento, el uso de las regletas no es un conocimiento que se transmite, mira, hazlo así, 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 sino que es un proceso de construcción en donde tú con tus alumnos vas aprendiendo y vas reconociendo el valor auténtico de este material didáctico, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que los maestros exploren el material, lo trabajen y sigan descubriendo cada vez más usos y contenidos en los que se pueda trabajar. En esta ocasión yo preparé una pequeña presentación. Bueno, digo pequeña, ¿verdad? Pero voy a tratar de no extenderme mucho, porque como te digo, o sea, este trabajo de las regletas, podríamos trabajar una sesión de 1 hora trabajando únicamente el concepto de número y después adición y sustracción con sus propiedades, etcétera.
que lo que me encanta de este material es que los alumnos descubren todas estas propiedades, cosa que cuando se trabaja de forma tradicional, el alumno llega a terminar la educación primaria y puede llegar sin tener una conceptualización clara de lo que es la multiplicación, por decir un ejemplo, o la propiedad conmutativa. Y esto es algo que es muy evidente al trabajar con las regletas, o sea, el niño lo descubre, ¿sí? Entonces, si me permites, voy a presentar. Sí, adelante, maestro. No, y esto que lo que el maestro va conectando, esto que decía el profe, hay muchos materiales que están en las escuelas a veces y que ahí están en un estante, están guardados en una vitrina y no le sacamos jugo. Entonces, esta oportunidad de poder experimentar con los materiales que hay en la escuela, pues también es una base para las mismas propuestas didácticas que hoy nos están proponiendo, ¿no? En la escuela mexicana. Entonces, pues vamos a verlo, este material de regletas. Bueno, en educación especial hay una particularidad al trabajar con este recurso. Nos puede permitir desde identificar por qué los niños enfrentan dificultades con las matemáticas. O sea, entender cuáles son sus errores de conceptualización más allá de sus dificultades de aprendizaje, hablando cognitivamente, con lo que tiene que ver con la atención, la memoria, la percepción, todo este tipo de habilidades cognitivas, que es como lo que el niño requiere para poder acceder al razonamiento matemático. Y yo pude observar que con las regletas yo podía identificar el nivel conceptual del niño. Aquí tengo en esta imagen, dice, por ejemplo, ¿cómo identifico el nivel conceptual o sentido numérico de un alumno con problemas de aprendizaje? ¿Sí? Hay 3 elementos muy importantes que se trabajan en preescolar: la clasificación, la seriación y la conservación de la cantidad. Estos 3 aspectos dan cuenta del desarrollo y la maduración psicológica y cognitiva del niño, tomando en cuenta los diferentes niveles o estadios de Jean Piaget. Un alumno que va a empezar a trabajar con números de manera formal, pues tiene que utilizar partir del material concreto. Entonces, ahí radica la importancia de utilizar material didáctico, no solo las regletas, puede ser otros materiales, pero en este caso yo las regletas les he visto pues un amplio gama de aplicaciones, ¿no? En todo lo que es la aritmética, porque se pueden aplicar desde preescolar, primaria, incluso secundaria, ¿sí? Entonces, para identificar alguna dificultad que posiblemente un alumno pudiera presentar en el aprendizaje de las matemáticas al ingresar a primaria, yo soy maestro de USAER, pero trabajo en una escuela primaria en la mañana y en otra escuela en la tarde. En las dos he trabajado con las regletas y me he dado cuenta de las dificultades que los niños, tanto como llegan a primero como cuando van en el proceso, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación, si el alumno es capaz de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos, ¿sí? Combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes, entonces decimos, eso nos da una pista de que el niño ha tenido un proceso de maduración de su razonamiento lógico, ¿sí? Aquí en esta imagen, por ejemplo, la consigna que se le da al niño es, ayúdame, yo le doy todas las regletas en desorden y le digo, ayúdame a acomodar. Haz de cuenta que un niño me dejó estas regletas así regadas. Ayúdame por favor a acomodar junto lo que va junto. Entonces ahí me doy cuenta que el niño, por ejemplo en esta imagen, él pudo identificar 2 cualidades de las regletas: el color y el tamaño de cada una. Y si te fijas, hizo una clasificación desde un punto de vista, se podría decir, lógico, ¿sí? Sin embargo, al explorar otros aspectos como es la seriación, en este caso, si el alumno es capaz de percibir las diferencias que hay entre los objetos, en este caso que son las regletas, la indicación que se le da ayuda. Desde aquí ya estamos hablando de conceptos matemáticos, chico y grande, y qué tanto el alumno ha trabajado previamente a su ingreso a la educación primaria estos aspectos, se pudiera decir, prenuméricos,
No estamos hablando del número todavía, estamos hablando de cuestiones perceptuales que el alumno en su desarrollo y su maduración psicológica debe de poder lograr desde un punto de vista de las operaciones concretas, ¿sí? O sea, hablando del estadio de las operaciones concretas. Entonces, muchos alumnos llegan al nivel de primaria en un nivel o en un estadio preoperatorio. Entonces, tenemos que ayudarlos a dar ese salto en la maduración cognitiva, trabajando aspectos que tienen que ver con su razonamiento lógico, usando todo tipo de material concreto. Y en este caso, pues las regletas, ¿verdad? Aquí el alumno, como podemos ver en la imagen, él no logró establecer este criterio de orden ascendente de menor a mayor, ¿sí? Y desde ahí, si lo trabajamos grupalmente, podemos detectar en primer grado algunos niños, por ahí foquitos rojos, y nos damos cuenta de que no, de por qué no lo lograron. Es la pregunta, ¿no? Que surge, ¿sí? En este sentido, pues al mismo tiempo que he aprendido a trabajar las regletas, pues ha sido para mí como un laboratorio, se puede decir, pedagógico de al irlas utilizando, ¿verdad? Otro elemento muy importante también es la conservación de la cantidad, puesto que esto se relaciona con hablando de números naturales, con lo que tiene que ver con la cardinalidad del número, es decir, el valor absoluto de un número. Y en el caso, pues, en este ejemplo concreto, ¿verdad? El alumno no muestra conservación de la cantidad. Si el alumno sabe que ambos conjuntos tienen lo mismo, es decir, igual número de elementos, los ponga como los ponga, en ese momento yo puedo considerar que ese alumno tiene conservación de la cantidad. Se me hace muy curioso que los papás dicen, mi niño ya sabe contar, incluso desde antes que fuera el preescolar, pero no es que sepa contar, sabe decir los números, pero él no ha consolidado la conservación de la cantidad, ¿sí? Y entonces este proceso se logra con la interacción con el objeto, en este caso con los materiales, haciendo agrupamientos, desagrupamientos, comparando, y es lo que le da la posibilidad de esa maduración, ¿no? Hablando de las matemáticas. En este caso, el alumno, a pesar de que yo hice o sea, puse las 7 unidades, que en este caso es la regleta blanca, ¿sí? Y junté las unidades de él también y le mostraba yo la regleta negra, que tiene un valor de 7, ¿sí? Le mostraba la regleta de color negro y las comparamos, la longitud de las regletas, y le decía, mira, ya ves que tenemos igual. Y después le volví a separar las unidades blancas y él me decía, no, yo tengo más. Ahí se demuestra pues claramente que el alumno no logra entender esa situación, ¿no? De la conservación de la cantidad. Entonces, desde aquí es como decir, utilizando estas estrategias, estamos adentro de la mente del niño, o sea, estamos viendo cómo piensa, cómo él, eh, pues, entiende esto del acomodo, en este caso del número, ¿verdad? Ahora, si esto lo detectamos en los primeros grados, primero, segundo, tercer grado, pero conforme va avanzando su escolaridad, nos damos cuenta que más adelante los alumnos, ¿qué pasa con los alumnos? No comprenden los signos. ¿Por qué? Porque el signo lleva implícito un proceso, una operación mental, ¿sí? Un proceso, una operación mental, y el niño no lo entiende porque no lo aprendió de manera concreta, o sea, no entiende la conceptualización, vaya, de lo que es la operación, sea suma, resta, multiplicación o división, en este caso las básicas. Cometen errores en las operaciones aritméticas, ¿sí? Sobre todo en las operaciones de transformación, porque cuando dicen, y se lleva una, bueno, ¿y por qué se lleva? ¿Qué es esa una que se lleva? ¿Sí? A veces enseñamos el procedimiento algorítmico de forma mecánica sin siquiera darnos cuenta si el alumno comprende el valor posicional de los números. Y esto también se puede trabajar con las regletas. Ahorita lo vamos a ver. A veces los alumnos no comprenden el lenguaje de las matemáticas, por lo que no descubren las operaciones implícitas en los planteamientos de los problemas, ¿sí? No es un error de comprensión lectora, es un error de que los alumnos no entienden que si le ponen más, pues es más, no aparece ni la palabra más, ¿sí? Sin embargo, lleva implícita una adición, un proceso aditivo en el problema, ¿verdad? Pues también
dificultades para el cálculo mental. O sea, yo he visto que los alumnos cuando trabajan con las regletas, en lugar de pensar en números, piensan en colores. Cuando están operando mentalmente el cálculo mental, sobre todo cuestiones de suma o resta con números dígitos. Y esto potencializa su desarrollo de cálculo mental. Algunas dificultades para escritura incorrecta de los números. Pues esto también se va trabajando al mismo tiempo y el alumno asocia el color con el símbolo numérico y esto pues ya es inconfundible. O sea, el 7 no solamente es esa figura o ese trazo que hacemos gráficamente, sino que el 7 también está asociado a un color. Y entonces esto hace que los alumnos no confundan los números, ¿sí? O sea, les ayuda pues las regletas. No comprenden no comprenden las reglas del sistema decimal, o sea, el valor absoluto y el valor relativo de un número en función de la posición que ocupa, ¿verdad? Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o algo que por aquí me pudieras compartir para más o menos retroalimentar o comentar un poquito de lo que he estado comentando hasta ahorita. Hasta el momento no, maestro, hasta el momento no, nada más yo pensaba en dos elementos que tú mencionaste, ¿no? O sea, los códigos o los colores le ayudan al alumno en esa parte abstracta, al alumno, ¿no? Para poder reconocer, más que pensar en el número, desarrolla su pensamiento abstracto. Y el otro que mencionaste, ¿no? Que también a veces creemos muchos, ¿no? Creemos que a veces los problemas de comprender en el pensamiento matemático tiene que ver con la comprensión lectora y no. No todo, la mayoría es el pensamiento matemático y estas opciones que nos estás brindando es la oportunidad para que el niño construya. Creo que hasta ahí sería, profe. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay preguntas, pero si las hay por aquí te las comparto. Excelente, muy bien. Sí, efectivamente, ¿verdad? Ahorita, a lo mejor con esto que vamos a platicar a continuación, podemos entender más precisamente, ¿verdad? El por qué el alumno aprende mejor con las regletas, en cuestión de comprender el lenguaje de las matemáticas desde lo concreto a lo abstracto, ¿no? Porque antes que un símbolo, en este caso, por ejemplo, los signos, ¿verdad? Antes que un símbolo, es una operación que el niño puede tocar y ver al utilizar las regletas. Como sabemos, por ejemplo, los números naturales, ¿verdad? Tienen dos aspectos que son fundamentales en la comprensión de los números naturales, como es el orden y la cardinalidad de los números. Y comparando el proceso que se trabaja de forma tradicional de estos dos aspectos con el uso de las regletas y sin usarlas, podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, las regletas hacen posible comparar los números por su longitud, tanto visualmente como con el tacto. De hecho, por ejemplo, las regletas pudieran ser también un material para trabajar con niños invidentes, puesto que no necesito de ver la regleta para saber cuánto vale. Al tacto yo me puedo dar cuenta que esta regleta, ¿sí?, vale 6 y la otra vale 5, ¿sí? Porque las estoy comparando al tacto y esto no necesariamente tiene que ser visual. De hecho, me he encontrado con unas regletas que tienen unas divisiones que incluso con la uña se puede detectar las unidades que integran. Por ejemplo, aquí en la regleta color verde hay 3 unidades y hay una separación entre cada una de ellas que no se observa, pero sí se percibe al tacto, ¿sí? En el caso de los números, ¿verdad? Los números no expresan un sentido de orden, solo de forma conceptual, ¿sí? O sea, nos aprendemos la serie, los alumnos aprenden la serie 1, 2, 3, 4, pero a simple vista no podemos ver en el número el porqué de ese orden de los números. Hasta que no lo aprendemos en combinación con las colecciones que representan estos números, es entonces cuando el alumno logra entender el orden de los números. Entonces, los números definitivamente que se deben trabajar de forma concreta. No puedes trabajar el concepto de número, lo que es la seriación y el conteo, de forma abstracta, ¿sí? O sea, pegar los números en la pared del salón de clases no significa que estás dando un apoyo, en este caso, que se puede decir, para mejorar la capacidad de abstracción del número. O sea, porque estás poniendo los mismos números abstractos, solamente que pegados en la pared.
¿verdad? El alumno debe perdón, contar los objetos y en este caso pues hay una comparación pues tangible, ¿no? Entre la longitud. Por eso dice aquí que visualmente o sea que la regleta tiene dos aspectos fundamentales, ¿sí? O sea, que es en sí misma, ¿verdad? O sea, representa la longitud, pero al mismo tiempo, o sea, orden y al mismo tiempo cantidad. En la regleta lo puedes ver eso, ¿sí? O sea, en el aspecto de cardinalidad, por ejemplo, las regletas expresan una cantidad en longitud de acuerdo al color y el número es abstracto, o sea, la conservación de la cantidad está en la mente del niño y lo podemos ver solamente experimentando y haciéndole preguntas de cómo él lo interpreta. Para reforzar estos razonamientos, por ejemplo, aquí dice, al presentarse como un número en longitud, se pueden comparar visualmente dos números, cosa que con los números no se puede utilizar no se puede realizar sin utilizar una colección de por medio. En este caso, las regletas pues son colecciones, en este caso, representadas por las unidades que son los cuadritos blancos, ¿verdad? Las regletas pues tienen una peculiaridad. Cuando se trabaja con niños de preescolar, pues sí se tiene que dejar muy en claro las reglas de utilización del material, porque estas regletas blancas, pues los niños pueden metérselas a la boca y por ahí haber algún accidente, ¿no? Entonces, sí debemos dejar muy en claro que pues no se comen, que son para jugar, de hecho hay un proceso para el acercamiento del trabajo con las regletas con los niños, y esto pues sí es muy importante mencionarlo. Aquí en este ejemplo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que el número 10, que es la regleta de color, naranja, aquí la tenemos, ¿verdad? Podemos ver cuando decimos el 10 es mayor que el 5, o sea, en el número como tal, ¿cómo lo identificamos? Y en el caso de las regletas, pues aquí es evidente, porque no solamente es la longitud, sino también el valor de la regleta en sí misma, porque el 5 pues es igual a 5 unidades blancas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues aquí, cabe mencionar que el recurso didáctico permite al alumno ir descubriendo por su cuenta las propiedades de los números y de las operaciones, ¿verdad? O sea, no es transmitir el conocimiento y apréndete las tablas de memoria, por ejemplo, ¿sí? Sino que es que el alumno descubre todas estas propiedades, ¿no? Recapitulando un poquito, esto que he venido comentando pues aquí en la charla, con la regleta los alumnos hacen matemáticas sin darse cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las regletas el trabajo que se realiza dentro del aula es un trabajo lúdico. A lo mejor el maestro sabe qué tema está viendo y qué va a lograr con ese trabajo de matemáticas que están haciendo los niños, ¿sí? Pero el niño sin darse cuenta está reconociendo, por ejemplo, el valor posicional. El otro día trabajamos esto del valor posicional en cuarto grado y me dice un niño al salir, maestro, estuvo bien chida su clase el viernes, ¿sí? Entonces, él entendió, o sea, se sintió a gusto con el material porque se jugó, trabajaron en equipos. Entonces, eso es lo que me gusta, pues, de trabajar con las regletas, ¿verdad? Otra ventaja, al ser un material de colores que se manipula, o sea, no nada más es la parte lógica del hemisferio izquierdo que se trabaja con las matemáticas, sino que también se trabajan los dos hemisferios porque es algo que se trabaja de forma creativa. Los juegos matemáticos, pues es un despliegue de creatividad, tanto por los que los diseñaron como por quien organiza el trabajo en el aula, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es la estimulación sensoperceptual, ¿sí? Que se complementa con el sentido lúdico del material, o sea, el niño toca, juega y aprende, ahora sí como el eslogan del museo interactivo, ¿no? Toca, juega y aprende. Otro aspecto importante es que los signos representan operaciones mentales que al principio aprenden de forma concreta, ¿sí? O sea, si en una operación mental estamos hablando de hacer una igualdad, o sea, 5 más 2,
y luego decimos 5 más 2 igual a 7, ¿sí? Y aquí el niño, esa operación que es mental y que con números no alcanza a visualizarlo, con las regletas el alumno lo percibe a simple vista. ¿Por qué? Porque la longitud de las regletas corresponde a esa suma, ¿verdad? Entonces, pues indudablemente que con las regletas es como ayudar a los niños a entender paso a paso las matemáticas de una forma amena y que realmente garantizamos el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces, pues al hacer un examen, no sabemos realmente en qué proceso, en qué nivel el niño se encuentra y cuáles son o sea, una evaluación de proceso. Al estar trabajando con las regletas, estamos evaluando el proceso de desarrollo de los niños, de cómo están adquiriendo ellos estos conceptos. Otro aspecto importante es que se pueden trabajar todos los contenidos de aritmética a lo largo de la primaria. Aquí puse a lo largo de la primaria, pero en realidad ahorita van a ver que se puede pues trabajar desde preescolar, ¿sí? Incluso secundaria. Entonces, pues nos da un amplio abanico de trabajo. De hecho, yo he tenido que aprender a utilizar las regletas a partir de preguntarme cómo yo puedo trabajar este contenido utilizando las regletas, porque al principio yo no sabía cómo se utilizaban, por ejemplo, para trabajar las fracciones, y ya estuve trabajando y me di cuenta que pues facilita mucho la comprensión de las fracciones. Y lo más importante es que al final los alumnos solitos se van desprendiendo de la parte concreta del uso de las regletas y empiezan a evolucionar en un nivel abstracto en donde su pensamiento, su sentido numérico, pues se multiplica, ¿no? O sea, evoluciona muy bien al grado de que los niños logran resolver los problemas de manera autónoma. Y cuando ellos no entienden un problema, luego recurren a las regletas. Tratan como de explicarse a sí mismos. A ver, esto que dice aquí lo voy a representar con las regletas. O sea, ellos buscan utilizar maestro, no trajo las regletas, es que aquí no lo entiendo, quiero ver, a ver, acomodarlas con las regletas para entender esto que dice aquí el problema, ¿sí? Y entonces eso es lo interesante también, ¿verdad? En cuanto a los contenidos temáticos, pues aquí tenemos, pues podemos hacer un repaso desde lo que es el juego libre, ¿verdad? Que se puede trabajar con las regletas hasta ir, por ejemplo, hasta la adición y sustracción con diferente denominador, hablando de las fracciones. Es muy curioso lo que pasa en los grupos de primero o segundo grado cuando por primera vez se les presenta este material, ¿sí? Los niños en sus conceptos previos, su conceptualización acerca de las regletas, pues para ellos esto es un juguete, ¿sí? Y ellos dicen que es para formar figuras, que es como un videojuego, dicen. Esto es como un videojuego. Empiezan a hacer casitas, a hacer figuras, a construir cosas. Entonces, por lo tanto, al principio tenemos que dar un tiempo, por ejemplo, dividir la sesión en 2 espacios para que al principio los alumnos jueguen utilizando las regletas. Por eso ahí lo menciono como juego libre, ¿no? Que es el primer contacto que ellos tienen con las regletas. Posteriormente, cuando les pedimos a los niños que formen una serie como esta, del más chico al más grande, ahí en el grupo nos podemos detectar desde el grupo algunos niños que no pueden lograr establecer este criterio de orden ascendente en el acomodo de las regletas. Y desde ahí podemos canalizar nuestra observación, nuestro apoyo a identificar esas dificultades que el niño está presentando. Hay un juego que se llama regleta escondida, que consiste en que sacamos una regleta de un valor, por ejemplo, el número 4, que es la regleta rosa, y se juega en parejas. Los niños, uno frente a otro, pues, tienen su escalera formada y un niño le saca una regleta a esa escalera y el niño tiene que identificar cuál es el color de regleta que le falta. Aquí ni siquiera estamos hablando de número, simplemente algunas cuestiones de percepción, atención, identificación de los colores, ¿verdad? Y para irse familiarizando con el material. Hay otro juego muy interesante también que tiene que ver con la seriación, se llama el cinquillo. Y este juego haz de cuenta que es como el dominó con las regletas, ¿sí? Puesto que se van colocando en fila, así como se muestra aquí en la pantalla, las diferentes regletas
o sea, una vez que por ejemplo, se puede trabajar en equipos de 4 niños, todos los niños ponen al centro su escalerita y revuelven las piezas. Entonces, al azar, cada niño recoge 10 piezas. Entonces, el cinquillo es como un comodín, que en este caso es la regleta de color amarillo. Este es el comodín. Y cuando el niño no tiene, por ejemplo, aquí tenemos aquí en la segunda fila, tenemos el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. En esta segunda fila, si el niño no tuviera 8 y le toca su turno, él puede utilizar su comodín y entonces coloca la regleta amarilla. Entonces, aquí el niño utiliza la estrategia, pues la atención, ¿verdad? Para saber la asociación de el color, la regleta con el número que representa. Y esto pues los va desarrollando de una manera fabulosa en cuestión de su pensamiento matemático. ¿Sí? Es un juego muy interesante. Este otro juego que se llama Captura de Regletas también se recomienda para trabajarlo en el nivel preescolar. En este caso también los alumnos tienen su escalerita, vaya, de las regletas del 1 al 10, pero las ponen de manera separada. Se juega con 2 dados y al lanzar los dados, el alumno decide si va a sumar los puntos que salen en los dados o va a restar. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿verdad? En la pantalla tenemos que sale el número 9. El alumno decide sumar y por lo tanto captura la regleta de su compañero que tiene el número 9. ¿Sí? Aquí se puede jugar entre 4 niños y se va capturando al niño del lado derecho. O sea, todos le capturan al de la derecha. Y al final pues gana el que logra quedarse con todas sus regletas o con la mayor cantidad de regletas de su escalera. Las que se van capturando no se pueden entregar, sino que ya se apartan. ¿Sí? Entonces igual el alumno aquí identifica el valor de la regleta porque la asocia ya directamente con la cardinalidad, o sea, cuánto vale cada regleta. ¿Verdad? No sé si hay algún comentario hasta ahorita respecto a lo que hemos estado comentando. No, maestro, vamos bien. Excelente. Posteriormente a estos juegos, hay otro juego muy interesante y que también ayuda mucho para que los alumnos reconozcan el valor de las regletas, puesto que está representado por medio de un juego que se llama Construyendo Trenes o Formando Trenes. Y en donde las regletas blancas, en este caso las unidades, representan los pasajeros y las otras regletas representan los vagones. Y entonces aquí se trata de que el alumno, o sea, al momento de ir jugando, los alumnos van subiendo o bajando pasajeros. En este caso se necesitan 2 dados, uno de color rojo que baja pasajeros y uno de color verde que sube pasajeros. Si cae verde, por ejemplo, 4 y cae 2 rojos, primero se bajan 2 del tren y se suben 4. Y entonces aquí los alumnos hacen ese salto en donde dicen, entonces nomás voy a agarrar 2. ¿Sí? Porque si se bajan 2 y se suben 4, pues solamente se suben 2 en lo práctico, ¿no? Y ese proceso mental, los alumnos no lo podrían hacer sin las regletas. ¿Sí? Eso es lo sorprendente y lo bondadoso de este material, ¿no? Que el alumno va construyendo y va haciendo matemáticas de forma, o sea, como descubrimiento, vaya, ¿no? De forma activa. Y por eso me gusta mucho ese juego de formando números, ¿sí? Y al final, pues, gana el alumno que logra llenar sus 3 vagones, por ejemplo. Sus 3 vagones del tren, ¿no? A los niños les gusta mucho eso. Ya saben que cuando vamos a trabajar con regletas, pues es diversión. Ellos dicen, maestro, ¿cuándo viene? O sea, sobre todo los niños de primero, segundo grado, ¿no? Ya hablando más a fondo en cuestión de las operaciones básicas, lo que se puede trabajar en el aula es la comparación, igualdad, adición, sustracción, multiplicación, división, posteriormente fracciones y pues todo asociado a los contenidos. De hecho, se puede trabajar el libro de texto y primero trabajar un juego con regletas y después pedirles que contesten el libro y entonces ellos ya recurren a las regletas para darse ellos mismos las explicaciones, vaya, de lo que
de lo que el problema les plantea, ¿no? En el libro, ¿sí? Incluso hay alumnos que no pueden trabajar solamente con el libro de texto, los niños con problemas de aprendizaje, o sea, no podemos trabajar con el libro de texto solamente, o sea, se requieren las regletas, sí o sí, para que el niño pueda lograr y entender ese problema que se está planteando, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, nos referimos a que una regleta, por ejemplo, la café que vale 8, puede estar representada por diferentes, podemos lograr la igualdad uniendo, por ejemplo, el 7 con el 1, el 6 con el 2, el 5 con el 3, y esto el niño lo descubre, el niño descubre el concepto de igualdad de esta forma, con 2 regletas, con 3 regletas. ¿Cuál es el máximo de regletas con las que podemos formar el 8, por ejemplo? ¿Sí? En cuanto a la adición, primero vemos aquí, por ejemplo, la forma desarrollada, por ejemplo, el 27 más el 14, ¿verdad? Pues nos da como resultado el 41, ¿sí? En este caso, 4 decenas y 1 unidad. Posteriormente, aquí estamos representando como de alguna manera de forma desarrollada la adición, pero posteriormente damos el salto al trabajar las regletas de acuerdo al valor posicional. En este caso, en la adición, ya el número 12 tenemos acá en este recuadro azul, el número 12 está representado por la regleta blanca y la roja. ¿Por qué? Por la posición que ocupa la regleta blanca. Es decir, se ponen las regletas de forma vertical, o sea, acostadas, pero de forma vertical, y el valor posicional pues es según el lugar que ocupa cada regleta, ¿no? Igual, el procedimiento para hacer la adición, pues empezamos por las unidades 2 más 5 y posteriormente, en este caso, si hubiera transformación, cuando decimos y se lleva una, o sea, cuando cumplimos, cuando agrupamos más de 10 elementos, entonces es cuando surge la transformación y aquí el alumno lo ve concretamente, ¿sí? No, o sea, porque a veces los niños si se les olvida la que se llevaba, ¿sí? En la resolución de las operaciones. Y aquí los alumnos siempre tienen presente por qué es que se lleva una al momento de hacer la transformación, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Primero acá en las unidades, 5 más 2 igual a 7 y 4 más 1 igual a 5. Y en el caso de la subtracción se puede abordar de dos maneras, ¿sí? O sea, de la manera de, como decimos, el concepto de quitar, ¿sí? Por ejemplo, tengo 9 caramelos y me como 5, ¿cuántos me quedan? El ejemplo clásico, ¿no? De los caramelos, ¿sí? Y entonces ahí lo podemos hacer utilizando las unidades, regletas blancas, pero también lo podemos abordar de la otra forma, en donde el alumno entiende que es la operación inversa de la adición, pero esta propiedad, él lo descubre, no se lo dice al maestro y apréndetelo de memoria, sino que el alumno lo descubre. Por ejemplo, ¿cuánto me falta? Si tengo 4, ¿cuánto me falta para llegar a 9? En este caso, que es la regleta azul. Tengo 4, ¿cuánto me falta para llegar a 9? O tengo 9 caramelos y me como 5, ¿cuántos me quedan? En este caso, ¿no? Tengo 9 caramelos, me como 5, la regleta amarilla, quedan 4. Y ahí el alumno lo ve concretamente también, ¿sí? Y así podemos, pues mostrar cada uno de las operaciones básicas, cómo se trabajan, ¿verdad? Pero aquí lo más importante, pues es que los maestros se vayan adentrando en el uso de las regletas, o sea, este manejo de este material, pues no se aprende en el curso, ¿sí? De hecho, nosotros nos fuimos esa vez en el curso que tuvimos, nos fuimos con muchas dudas, no entendíamos, por ejemplo, la multiplicación, me voy a saltar un poquito aquí a la multiplicación, nos costaba mucho trabajo entender el proceso de multiplicación, ya cuando utilizamos a ver, por aquí estaba, esta tablita, ¿verdad? En donde los factores a multiplicar se ponen aquí en las columnas unidad, decena y centena, y acá en esta parte de abajo, en esta fila inferior, se ponen los factores a multiplicar, y únicamente aquí en el centro se van haciendo los agrupamientos de las regletas. Por ejemplo, 3 veces 6 y se coloca ahí en el cuadrito de unidad, se coloca 3 veces el 6. Y pues esto es en sí una multiplicación, o sea, es el concepto básico de la multiplicación.
porque es una suma iterada. 6 más 6 más 6, ¿sí? Entonces, este proceso de después de hacer la transformación fue lo que se nos complicó a los maestros. De forma concreta no lo podíamos entender, ¿sí? Entonces tuvimos que, a ver, vamos a hacer otra, vamos. Me acuerdo que con las compañeras que fui en esa ocasión, me decían, a ver, maestro, ¿usted le entendió las multiplicaciones? Pues no muy bien, a ver, vamos a hacer una. Y ahí nos poníamos. Y entonces solamente con la práctica, pues se logra dominar, ¿verdad? Hay una actividad que yo trabajo, en este caso para las multiplicaciones, en donde los alumnos, si se fijan, también aprovechando esta imagen, ¿verdad? Aquí si se fijan, estamos trabajando, los niños están ahí en el piso, que una gran desventaja que tenemos en nuestras escuelas, no sé si solamente en Nayarit o es en todo el país, que es muy difícil trabajar con material concreto, porque las sillas universitarias, que así se les llama, pues son paletas individuales en donde el material pues se les cae, no pueden hacer equipos. En cambio, cuando hay mesas de trabajo, pues ya se juntan 2 y 2 y hacen su equipo de 4, 2 mesas de trabajo las juntan y ahí no hay riesgo de que se les caigan las regletas o que no puedan hacer sus acomodos, ¿verdad? Entonces, pues esa sería una desventaja. De hecho, yo siempre que entro a trabajar a los grupos, con los compañeros, las regletas, ¿verdad? O cuando ellos trabajan también, tratan de hacerlo después o hacerlo después de la clase de educación física, porque es cuando les brinda el momento para poder hacer la organización del aula, hacer las sillas alrededor, o qué sé yo, lo que se necesite para organizar el espacio, ¿no? Casi siempre terminamos trabajando en el piso, ¿no? Para mayor comodidad, pues. Y aquí, por ejemplo, los niños lanzan los dados. Si les sale más de 10, pues pierden turno, no ganan nada. Pero si les sale del 2 al 10, ¿verdad? Ellos van acumulando regletas. Y al final, el conteo lo hacen por medio de la multiplicación, ¿sí? Ellos forman un polígono, por ejemplo, aquí, con estas 3 veces 6 se forma un rectángulo. Entonces ellos ahí en la tablita primero ponen qué polígono se formó, que puede ser un rectángulo o un cuadrado, ¿sí? Posteriormente ellos hacen la operación sumando, o sea, 6 más 6 más 6, y posteriormente lo representan multiplicando, 3 veces 6, por ejemplo, ¿no? Y al final ellos aquí escriben lo que viene siendo el área o la superficie que abarca en unidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 18 unidades. Y los alumnos descubren el concepto de multiplicación, incluso se trabaja de manera transversal, aquí en este ejercicio, lo que viene siendo el área, el concepto de polígono, y se maneja de manera transversal. En pocas palabras, yo les digo a mis alumnos, las matemáticas que ustedes van a aprender en la primaria son puros cuadritos, ¿sí? Y los números son estos, ¿sí? Entonces, esto facilita mucho, pues, el aprendizaje de los niños. Algo que me costó mucho trabajo, me voy a saltar un poquito porque sería muy difícil, pues, tratar de ejemplificar. O sea, para trabajar esto es apenas en un taller, utilizando las regletas, manipulándolas, y es difícil explicar cada una de las diferentes operaciones básicas, por medio de aquí de la pantalla, ¿no? La división, incluso, por ejemplo, también aquí es muy fácil perceptualmente que tanto que los maestros, al momento de trabajar en un taller, como los niños en el aula, puedan identificar este concepto, ¿no? Y se dan cuenta que es la operación inversa a la multiplicación, porque dice, sí es cierto, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿sí? En donde cuántas veces cabe el 2, que es la regleta roja, en el 8. Pues es la multiplicación inversa. 4 por 2, 8. Entonces, cabe 4 veces. Y aquí lo podemos ver. Si comparamos esto con el 8, ¿sí? Cabe 4 veces, ¿no? Es como, todo es perceptual. Todos los niños aquí lo pueden tocar, lo pueden visualizar. Y esa es la principal bondad de este material de las regletas, ¿no? Al trabajar las fracciones, ahí también nos vamos a dar cuenta que se puede trabajar todo con relación a las fracciones, comparación, suma, resta de fracciones, equivalencia, adición, sustracción. Todo esto se puede trabajar también con las fracciones. Y las fracciones pues representan numerador y denominador, así tal cual, ¿no? Por ejemplo, si yo represento un quinto, ¿sí?
Si yo represento un quinto, pues la regleta blanca va sobre la amarilla, que es el número 5. Y pues así es como se representa, ¿verdad? Y igual, pues aquí, por ejemplo, para las equivalencias, ¿no? Simplemente vamos agregando regletas, ¿sí? Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que 2/3 más 2/3 da como resultado 4/6, ¿sí? Y esto pues es equivalente a 2/3. O sea, ¿cómo está eso? Cuando lo decimos con puros números ni lo logramos entender, pero cuando vemos las regletas, el alumno lo visualiza. Todo esto que estoy diciendo matemáticamente, el niño lo visualiza. Y sobre todo algo muy importante con las fracciones es que cuando ven números grandes en el denominador, ellos piensan que la fracción es mayor. Y sin embargo, aquí con las regletas, ellos logran comprender que no es así, o sea, porque el pedazo es más chiquito, lo que se va a repartir en este caso, como dicen ellos, ¿verdad? Entonces, pues, yo pienso que hasta aquí dejo mi participación en función de esta presentación, ¿verdad? Y porque hay mucho que seguir hablando, pero yo pienso que aquí lo más importante es que nos animemos a utilizar ese material que, como bien dijiste tú al principio, ¿verdad? Muchas veces ahí está en la escuela, ¿sí? Porque me dice mi esposa, oye, ¿y tú de dónde sacaste tantas las regletas? Le digo, no, lo que pasa es que ya estaban ahí. O sea, desde antes que yo iba al curso, las regletas ya estaban ahí. En la escuela de la mañana teníamos 5 o 6 cajas, no más, como 7. Y en la escuela de la tarde teníamos 3, ¿sí? Entonces las regletas ya estaban ahí, ¿verdad? Pero entonces hay que utilizarlas. Pues muchas gracias, Alfonso, por la invitación y hasta aquí dejo con esto cierro mi participación, ¿no? En este caso con la presentación. Muchas gracias, maestro. Sí, bastante interesante, sobre todo pensaba en cómo, y ahorita vamos a platicar también de ello, cómo beneficia a las y los alumnos con alguna condición de discapacidad o como ya bien lo dijo el maestro, ¿no? Con algún problema específico de aprendizaje. En el caso, lo dijo bien simple, ¿no? Con una persona ciega, ¿cómo podemos utilizar este recurso, ¿no? De manera, pues, táctil, él puede darse cuenta de las cantidades, ¿no? Y ahí puede realizar sus operaciones. Entonces, esa es una de las bondades. Incluso yo tomaba nota de que potencia, o sea, este propio material potencia los sentidos, ¿no? Y eso, pues, también nos va a ayudar al aprendizaje significativo. Y eso es algo que también buscamos, ¿no, profesor? Así es 100% significativo el trabajo con las regletas, porque el alumno va descubriendo, pues, todas las propiedades de la multiplicación, de la sustracción, o sea, de las operaciones básicas. De hecho, hay quienes comentan que se puede trabajar también la geometría. Yo en lo personal no he trabajado temas de geometría, pero incluso pues, se puede trabajar longitud, ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si una regleta blanca representa 1 metro, pues ahí ya se puede ejemplificar, ¿no? O representar, ¿sí? Estos aspectos. Incluso he trabajado las regletas de manera individual con niños que presentan trastorno del espectro autista y esto les ayuda mucho a canalizar la atención y la concentración porque pues ellos están manipulando, entonces no nada más es lo que están trabajando en el cuaderno, lo que están viendo, sino que también están llevando a cabo la operación escrita, la llevan a cabo de forma práctica, ¿verdad? Con el uso de las regletas. Para esto incluso se puede trabajar a la par, pues, un cuadernillo de matemáticas con aspectos matemáticos, las operaciones como son y todo eso, pero al mismo tiempo, pasar primero con la regleta y después hacer el ejercicio. De hecho, nosotros trabajamos con cuadernillos que le ayudan al niño a ir desarrollando los diferentes conceptos matemáticos, pero de la mano de las regletas, ¿no? Entonces, por eso no quise enfocarme a decir que las regletas es para trabajar con una o tal discapacidad, sino que es un material que pues no, es un material 100% inclusivo, incluso que va alineado con el diseño didáctico universal, que es lo que ahora estamos promoviendo en las aulas,
porque es un material que beneficia a todos pensando en aquellos niños que más lo requieren, ¿sí? Porque todos los niños lo utilizan y disfrutan mucho trabajar con este material. Sí, hay algunos comentarios, maestro, que quiero irte haciendo. Agradecen el compartir estas experiencias. Rafael Neftalí nos dice, las regletas son consideradas materiales manipulativos esenciales para desarrollar el sentido numérico, que es lo que tú nos veniste compartiendo toda esta charla. Eleno Dávila dice, he tenido la experiencia de trabajar en área rural y en el 2005 fui a una escuela unitaria que tenía material didáctico de Alemania y lo único que hacía la maestra regular era dárselos para que jugaran. No había un sentido didáctico, ¿no? Del material, que eso es lo que también hemos comentado. Shilda Cashier, interesante porque muchos no sabemos cómo utilizarlos. Rafael Neftalí también hace otro comentario. Para preescolar se recomienda utilizar previamente los policubos o ensambles. Por su mayor tamaño, son más manipulativos y les reduce el riesgo de que se los lleven a la boca. Sí, esos materiales, ¿no? Los bloques, pues les ayudan también y utilizando el concepto de las regletas. Lourdes Zempoalteca, muy interesante, sería que en otra plática se profundizara en la solución de problemas de multiplicación y división. Mira, ya que te están comprometiendo, profe, si lo podemos programar para trabajar multiplicación y división. Elida Inda, ¿puede compartir la presentación? Nos preguntan por aquí. Y bueno, también Angélica Paniagua dice, muchas gracias, yo trabajé con mi hija que tiene síndrome de Down, supongo que también está con este material didáctico y yo creo que también le ha dado resultados. Entonces, sí, si bien lo dijo, creo que fue muy certero el maestro, ¿no? O sea, no lo enfocó en una discapacidad porque al final beneficia a todos, decíamos potencia los sentidos, entonces puede trabajar cualquier alumno, ¿no? Y él va a ir construyendo su aprendizaje también dependiendo hacia dónde lo vamos a ir direccionando. Eso también ese es uno de los elementos que creo el maestro también hoy nos trató de compartir. ¿Qué opinas, maestro, de estos comentarios que nos van haciendo? Sí, no, pues sin duda que para trabajar con las regletas se necesita, sobre todo en la cuestión didáctica, ¿no? De irnos nosotros como maestros familiarizando con el material y realmente aplicar cada una de las actividades enfocadas a los contenidos del grado, ¿no? Y este es un proceso, como te digo, solamente en la práctica, conforme se va utilizando. El trabajar con regletas, pues tendría que formar parte de un taller básico, incluso yo diría que como parte de la formación básica de los maestros en formación, en este caso, digamos, educación especial, ¿no? Porque es algo fundamental. A mí, la verdad, me sorprende y a lo mejor, pues me causa un poquito de decir, bueno, ¿por qué yo no conocía las regletas? Soy maestro de educación especial y hasta que no fui a un curso, ¿verdad? Impartido por, en este caso, el nivel de educación primaria, tuve el acercamiento a las regletas, ¿verdad? Y en este caso, pues a lo mejor es falta de mi, a lo mejor curiosidad o en ese momento, ¿no? Pero a partir de que conoces el material, yo pienso que ya no lo sueltan uno, o sea, lo estás trabajando y te das cuenta de cómo los alumnos desarrollan. De hecho, yo experimentando un poquito ahorita por el comentario que me leíste de que una mamá trabaja con su niño con síndrome de Down, me di cuenta pues que los niños, o sea, yo hice una comparativa, apliqué las preguntas del CISAT, las preguntas de matemáticas del CISAT que tienen que ver con el cálculo mental, a mi hija con la que sí trabajé con las regletas y a la niña con la que no trabajé con las regletas, ¿sí? Entonces, la más chica está en segundo grado, he trabajado con ella con las regletas y muy buenas calificaciones, y o sea, domina todos los conceptos de su nivel, de su grado y un poquito más, porque ahorita ya la multiplicación, ella entiende el concepto de multiplicación, que a lo mejor en su nivel de abstracción no pudiera entenderlo sin el uso de las regletas, ¿sí? Entonces, por eso sí creo y ella sacó más puntos, ¿eh? En el examen que le hice, ella sacó más puntos que la otra niña de sexto grado en el nivel que ella se encuentra, ¿no? Con las preguntas, pues, que se refieren a ese grado.
Entonces eso demuestra que sí es cierto que se puede potencializar, ¿verdad? A nivel, la conceptualización de las matemáticas. Sí, pensando en aquellos niños que tienen mayores dificultades, pues también esto les va ayudando a poder ir resolviendo esas situaciones donde se van atorando, así como tú lo decías, pueden ver directamente en dónde o en qué parte del proceso ellos se están atorando. Y creo, sin que tú, bueno, para que tú también me lo puedas corroborar, que ahí también entonces la función del docente es poder retroalimentar en esos elementos cómo poder ir ayudándolo. Incluso yo creo que lo pueden ir resolviendo quizás en equipos, pero el maestro a lo mejor como guía puede nada más ir monitoreando ese proceso, ¿no, maestro? Sí, de hecho, este, lo que me gusta mucho al trabajar en equipos, en las aulas, con las regletas, por ejemplo, en quinto año hay un niño, con trastorno del espectro autista. Sabemos que los niños, por sus intereses restringidos, que no tienen una actitud muy favorable hacia formar equipos, integrarse con los demás, la socialización, ¿verdad? Y al trabajar con las regletas, o sea, el niño formó parte del equipo, los niños casi casi lo invitaban a participar. Es tu turno, tira los dados, sigues tú, ¿sí? Y entonces eso hace que el alumno se integre pues en las actividades al 100%, ¿no? A lo mejor no logró el mismo nivel de comprensión y desarrollo. Sin embargo, al momento que le dije, a ver, represéntame por escrito todas tus resultados de los números que te fueron saliendo, ¿sí? Y él pudo representar numéricamente las operaciones que daban como resultado. En este caso, aquí te estoy mostrando 3 veces el 6. Él puso 3 por 6, no puso el resultado, pero sí ya se está dando cuenta que esto es la multiplicación, 3 veces el 6, ¿sí? Entonces lo estamos acercando a una conceptualización. Posiblemente después se las aprenda de memoria, ¿no? Como todos los niños, porque pues eso sí es algo que se podría decir que es como un atajo, ¿no? Es algo que, como regla desde mi punto de vista, ¿no? Es un atajo para poder hacer una operación más rápida y todo, pero lo más importante, pues en este caso del ejemplo, es la conceptualización, ¿verdad? Y, y la identidad del proceso, que eso es lo que a veces, creo que como maestros de educación especial batallamos mucho cuando apoyamos en las aulas, ¿no? A los compañeros o a los propios niños, ¿no? ¿Cómo hacemos para que conceptualice ese proceso? Aunque, por ejemplo, ahí no te dio el resultado, pero él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Quizás a lo mejor utiliza otro recurso de contar uno a uno, o ubicarlos, o con los blancos, se va uno a uno y ahí ya te lo dice, pero la importancia de poder, que él descubre los procesos, ¿no? En el caso de la multiplicación, yo creo que también con la división, que Sí. son factores que a veces no sabemos cómo brindárselos al niño, y con estos ejemplos que tú hoy nos brindas, me parece que hacen más claro lo que podemos realizar en el salón junto con los niños. Sí, de hecho, el trabajo por ejemplo, en el caso de este alumno, ¿verdad? El trabajo se ha hecho de manera tanto individualizada para la formación de conceptos previos, el conteo, conocer el valor de cada una de las regletas, trabajar lo que es la igualdad, sustracción, adición, o sea, este es un proceso, es como sentar las bases, ¿no? Y porque ya al querer trabajar, por ejemplo, la multiplicación por primera vez y con el uso de regletas, pues sería algo muy complicado para él. De hecho, iba a estar queriendo jugar y formar figuras desde un principio, pero como ella tenía un acercamiento a las regletas y se había trabajado bastante tiempo, de hecho, desde que entró en la primaria, ¿sí? Por eso el niño pudo lograr el objetivo de comprender el concepto de la multiplicación, ¿sí? Ah, y fíjate, entonces eso también es importante que lo anotemos, que no es un elemento que nada más por sí mismo de darle el material lo va a descubrir, sino que implica un trabajo previo. En este caso, pues yo creo que ya llevaba por lo menos 1 o 2 ciclos escolares teniendo el contacto y la relación con el número y el uso de las regletas, y es como se va construyendo, que no va a ser un proceso nada más por presentarle, lo va a lograr, sino va a tener que ser Sí, gradual el proceso de acercamiento. sí, exactamente. O sea, al igual que en los contenidos, por ejemplo, las fracciones empezamos a trabajarlas en tercer grado, si no me equivoco. Tercero, cuarto, quinto, sexto, en secundaria, ¿sí? Entonces, al igual,
si voy a trabajar las fracciones con las regletas, las trabajo en tercero, cuarto, quinto y sexto. Y entonces, eso da la posibilidad de que en algún momento el alumno logre comprender, incluso hasta encontrar soluciones a partir del uso de las regletas, o sea, comparando, visualizando, cuántas veces cabe una regleta en la otra, pues al poner el numerador y el denominador. O sea, el niño lo va construyendo poco a poco, ¿sí? No es algo de que, nomás yo trabajé en primero con las regletas. Entonces mis niños ya saben trabajar las regletas. No, no, no. Esta forma parte se pudiera decir, de tus estrategias, de tus recursos didácticos que año con año se tienen que ir trabajando. O sea, no puedo trabajar en primero regletas y en segundo, pues ya no trabajo regletas. Entonces, ¿esto qué implica? En una escuela primaria esto implica que todos los maestros, en este caso, desarrollen el proyecto de las matemáticas divertidas mediante el uso de las regletas, ¿sí? Y que sea todo el colectivo quien transite hacia esa transformación en función de, pues, mejorar, en este caso, tanto nuestra práctica docente como los resultados académicos de los niños, ¿sí? O sea, esto puede llegar a gran escala en cuestión de aprovechamiento académico y mejorar las expectativas que tenemos respecto a qué tanto pueden aprender nuestros alumnos, porque ahorita nos estamos enfrentando a un grave rezago educativo como consecuencia, dicen por ahí, que de la pandemia, pero yo también digo, a consecuencia de cómo históricamente en educación básica hemos trabajado las matemáticas. Nada menos el sábado estuvimos en una reunión, en un diplomado, y en la presentación que hacía una maestra de secundaria, decía que el más del 60% de los alumnos decían que no les gustaban las matemáticas en secundaria. Entonces esto, no, es que los de la secundaria les echamos la culpa a los de primaria y los de primaria le echan la culpa a los de preescolar, ¿verdad? Pero en realidad pues no es cuestión de buscar culpables, ¿no? Sino que más bien enfocarnos y decir, a ver, si hay un problema de conceptualización de las multiplicaciones, aunque yo sea maestro de secundaria, voy a usar las regletas y voy a empezar desde ese tema, incluso desde conocer el valor de las regletas, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar a usarlas, vaya. Sí, no, bastante, bastante interesante, maestro. De verdad que nos pones un panorama bastante amplio. Creo que generaste la curiosidad por quienes estuvieron aquí acompañándonos el día de hoy. Y creo que esa era parte de la intención, ¿no? Por crearle esa curiosidad del trabajo. Y yo pensaba hasta incluso en estos programas analíticos, ¿no? Pudiera ser un pretexto, ¿no? Para poder trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde esa construcción del programa analítico, rebasando lo sintético, pero sobre todo, y pensando en que, por ejemplo, en los programas de primero y segundo no se desarrolla bien los contenidos en matemáticas. Y con esto, no, bueno, aunque sí los necesitamos y necesitamos conocerlos, no quiero decir que no sean útiles, pero aquí podemos trabajarlo con esas bases, ¿no? Así es. Y generar la propuesta didáctica, como tú lo decías, ya por Sí. grado, pero toda una Sí, escuela organizada. de hecho, Sí, maestro, diga. sí, de hecho, por eso, pues yo les decía a los niños, que las matemáticas son puros cuadritos, en este caso en nivel de primaria, o sea, haciendo alusión a lo que son las regletas. Entonces, si esto es así, pues las regletas se pueden utilizar y incorporarlas a nuestra práctica, ¿eh? Pues, maestro, muchas gracias, de verdad. Nada más, bueno, le quedaba pendiente, igual no sé si nos puedas compartir tu presentación y la podamos aquí, compartir en nuestro encabezado de la charla de hoy. Sí, Pero claro ahí que sí, con mucho gusto. sí, si nos la compartes, ahí va a quedar en el encabezado de la charla de hoy para que puedan ahí, consultarla. Y pues también esperando si en otro momento pudiéramos hacer el ejercicio, ¿no? De la petición que por aquí surgió, de trabajar la multiplicación y la división, a lo mejor ya con nada más una charla ya sobre eso, para poderlo abordar. Sí, claro que sí, como algo más específico. De hecho, sé que existen aplicaciones que se puede decir digitales para utilizar las regletas. O sea, estarlos manipulando aquí en la pantalla y estar desarrollando, en este caso, por ejemplo, la operación
a partir de un problema de matemática relacionado con la multiplicación y la división y estar utilizando al mismo tiempo las regletas. O sea, pensaba que era difícil trabajarlo a distancia, ¿verdad? Porque es un objeto que se manipula y que se tiene que acomodar y o sea, estructurarlo, ¿no? De manera tangible, pues. Sin embargo, pues con estas aplicaciones, ahora con la tecnología, existen estas aplicaciones y se pueden hacer los acomodos y las regletas aquí en la pantalla de la computadora, ¿no? Entonces eso es una ventaja que para un curso sería fabuloso, ¿no? Excelente, maestro. Pues vuelvo a reiterar darte las gracias por lo que hoy nos compartes, maestro. Te digo, se genera la curiosidad de muchos compañeros que estuvieron aquí mirando esta charla, pero se van a sumar seguramente estos días de la misma manera. Y bueno, pues ya nos inyectaste por ahí la curiosidad para poder ir a ver más qué podemos hacer con este recurso, que me parece muy completo, inclusivo, incluyente, ¿no? Para poder Así es. generar que todos nuestros alumnos participen, ¿no? Yo creo que aquí Sí, lo claro que más sí. importante es que el maestro sea flexible en su pensamiento y también incorpore esta herramienta como un recurso cotidiano de la práctica, ¿no? Sí, estoy seguro que una vez que las empiezan a utilizar, como les dije al principio, no van a querer dejar de usar las regletas, sobre todo tratándose de maestros de educación especial, ¿verdad? Como que es lo que nos dedicamos, es la parte, o sea, ahí radica pues el porqué del maestro de educación especial, o sea, de que trabaje de esa forma, ¿no? Didáctica, de esa forma en donde lleva de la mano el proceso de desarrollo del niño en cuestión o sea, de cada asignatura, o sea, es muy complejo realmente porque no somos maestros de todo, o sea, más bien somos maestros de todo y al final de cuentas nos hace falta especializarnos en algo específico para lograr potencializar ya realmente el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, pues nunca Sí, se deja de aprender. Yo la no, verdad que así es. cada vez aprendo más de mis compañeros, o sea, cuando entro a los grupos me dicen, mira, esto yo lo hago de esta manera, así, así, oye, ¿y por qué no usas las regletas para esto? Ah, de veras no se me había ocurrido. Entonces, de esa manera es como se aprende, ¿no? Sí, y además Se generamos aprende. también el interés en el compañero, ¿no? Para poder trabajar en esa corresponsabilidad que también buscamos, ¿no? Que no nada más sea, el trabajo del maestro que ya llegó y a aplicarlo, pero no, sino también el propio docente, pues también va transformando esa práctica, domina la estrategia y también eso le aporta, ¿no? A poder sistematizar su propia práctica. Así es. Bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Germán. No se desconecte, voy a cerrar la transmisión y pues nos ponemos de acuerdo. Entonces, el maestro nos va a compartir su presentación y la vamos a tener aquí para a colocar en el encabezado de la charla de hoy, para que ustedes ahí la puedan consultar. Que tengan muy buena noche y nos vemos, maestro. Entonces, nada más nos organizamos para la siguiente. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir esta experiencia. Gracias, maestro. Nos vemos a todos.